Bueno, le vamos a preguntar, hablamos con un economista para ver qué había detrás del Mundial, después con un analista político como Julio Bárbaro, ahora le tocó el turno a otro economista como es Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Echevarne? ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, se puede ver qué puede pasar mientras nos distraemos con el Mundial de Fútbol de Qatar en términos de economía o de decisiones económicas. Veo que siempre, digamos, este tipo de eventos son utilizados para hacer algunas cosas, algunos trabajos desde el Estado que no son muy gratos hacerlos a la vista de todo el mundo cuando todo el mundo está mirando precisamente lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Bueno, ahí tenés que han postergado las decisiones de aumentos de tarifas y demás. Van a aumentar la tarifa del colectivo un 40%. Que yo no digo que esté mal, lo que digo simplemente es se postergan decisiones y después se van tomando a veces en estos momentos. ¿Sabes? La economía continúa, o sea, la gente sigue trabajando, la inflación sigue estando muy alta. Nosotros estimamos para la inflación que se va a conocer la semana que viene, pero la inflación de septiembre en los cálculos nuestros nos dio 6,9% de aumento, lo cual es una cifra que está arriba del 100% anual, ¿no? Pues 6% mensual equivale a 100% anual. 6,9 ya está cerca del 125% a nivel anual, de analizar. Y los últimos meses están todos arriba del 6%. Entonces, la inflación sigue subiendo. El presidente del Banco Central, pese que dice que la inflación va a bajar, pero yo miro el balance del Banco Central y no encuentro ningún indicador que anticipe que la inflación va a bajar. Miro el Tesoro y creo que sí, dicen que van a bajar el déficit fiscal, pero miro el desbalance del aumento de la deuda del Banco Central, y digo, sí, pueden achicar una partecita del déficit, pero va a aumentar, sigue creciendo muy fuerte el déficit cuasi fiscal. De forma tal que creo que no va a bajar la inflación, va a subir. Y después tenés estos aumentos tarifarios que te van a pegar. Claro, en el mes de diciembre van a decir, bueno, pero este mes te salta la inflación porque te pegó el transporte. Y otro mes te va a pegar la educación, y otro mes te va a pegar en las obras sociales, y así sucesivamente. Pero al final del día no te afecta el bolsillo. Echevarne. Es una economía muy conflictiva y ahí vienen las peleas con los sindicatos. La próxima es la de Moyano, ¿no? Que pide 131% de aumento. Está en marcha una suerte de plan Platita 2 para la provincia de Buenos Aires, donde van a llegar fondos aparentemente al comienzo de 2023 por afuera de lo que es la coparticipación natural. El bono anunciado de 50.000 pesos, más designaciones en el Estado, en fin. 30.000 para los empleados públicos. Todo esto, ¿cómo puede impactar en la inflación de los próximos meses, incluido las del comienzo del 2023, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente ahora entramos en el año electoral, o sea, ya quedan 11 meses para las PASO, es decir, si es que no las sacan, pero si no las sacan, faltarían 11 meses para las elecciones. De forma tal que ya entramos en ese, bueno, vos lo mencionabas, el plan Platita. El plan Platita siempre viene en los años electorales. Lo que pasa es que Argentina está en una situación muy delicada porque cuando, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Cuando empieza a acelerarse la inflación, la gente cada vez más rápido huye del dinero. Entonces, frente al mismo agujero, la inflación te sube, aumenta por caída de demanda de dinero. Entonces, ese proceso, ya estamos metidos en ese proceso. Y por eso yo lo veo harto complicado. Lo único positivo que tiene, que yo veo, por ejemplo, para el año que viene, a diferencia de lo que pasó con Alfonsín, que llegó a la hiperinflación, digamos, en la época de Alfonsín, en parte se dio, por supuesto, por los desmanejos monetarios y fiscales del gobierno, como lo son los desmanejos monetarios y fiscales del gobierno actual, pero también porque venía Menem. La percepción que tenían los ciudadanos de que venía Menem, que era un caudillo riojano peronista, recuerden, con las patillas largas, ¿no? Imitando la patilla de Quiroga, esa imagen que tenía, no lo que fue el Menem real, sino la expectativa de ese Menem peronista que se enfrentaba al peronismo renovador. En ese momento era representado por Cafiero, o sea, tenía una imagen del viejo peronismo. Entonces el susto fue enorme y la salida de capitales y demás al final del periodo de Alfonsín fue muy grande y terminamos en hiperinflación. En cambio ahora, la sensación va a ser que el peronismo va a perder las elecciones y que lo que va a venir va a ser mucho mejor que el peronismo.
Entonces eso le da un piso de racionalidad a todas las decisiones, que no va a haber un pánico como podría haber, como que fue pánico el final del gobierno de Alfonsín. Uh-huh. O sea, era muy malo el gobierno de Alfonsín, se creía que venía algo peor. En cambio ahora es muy malo el gobierno actual, pero la expectativa va a ser que viene algo mucho mejor. Bien. Por último, ¿cómo lo ve a Massa? Digo, atendiendo de que da la sensación de que está encontrando los primeros límites por parte del ala dura del gobierno, ¿no? Mire, cuando hablas de Massa, te preguntás el Massa de la mañana, de la tarde, del mediodía. El Massa del anuncio, cuando asumió. Claro, porque Massa es un hombre que tiene un problema que la expectativa que uno tiene es que puede cambiar para cualquier lado en cualquier momento. Entonces eso no te genera estabilidad. Entonces lo que generó inicialmente Massa fue, y tampoco por supuesto no tiene idoneidad en economía, nadie puede pretender que Massa entienda economía porque sabemos que no entiende, lo puso a Rubinstein como viceministro, que es el que entiende de economía, pero sí te daba plafón político. Uh-huh. Era la esperanza blanca, digamos, para el gobierno, una suerte de esperanza blanca. Claro, cuando hablábamos sobre Batakis, recuerdas que decíamos, mira, no tiene el tema, no sabe de economía, no tiene las ideas correctas en economía, pero además tampoco tiene peso político propio. Massa sí aportó peso político propio, aportó buenas conexiones internacionales, aportó que cuando va a hablar al mundo, lleva un equipo de gente que habla en inglés, que explica las cosas de manera racional, y que entonces logró que les extraben un montón de créditos. Y con eso logró patear un trimestre el tema. Después hizo un gran araca de cierto ajuste fiscal que ocurrió muy chiquitito, porque de nuevo el ajuste fiscal fue de 300.000 millones de pesos, y el desajuste en el Banco Central fue más de 10 veces superior a eso. Te ajustaste por un lado, se te desajusta por el otro. Después inventó el dólar soja que le salió bien para el cortísimo plazo, porque lo que hizo es te pago un dólar más alto para las sojas y me liquidás este mes. Entonces anticipar las ventas, vendieron los próximos 3 meses de soja, todo metido en un solo mes. Entonces eso lo hizo cerrar bien, no solo por el tema de las reservas, sino también porque entonces tenés que estar pagando las retenciones a ese nivel de precios de la soja en 200. Entonces, una buena parte de ese dinero quedó en las arcas oficiales y le cerraste mejor los números de ese trimestre que terminaba. Bien. Pero ahora el próximo trimestre no tenés la soja porque ya vendiste, vas a tener un problema más serio y además empezás a tener el tema de la sequía, que está complicando la siembra, vamos a ver si llueve en estas semanas, pero se está complicando la siembra de la cosecha gruesa, ¿no? Y también los rindes del trigo, que necesita con urgencia que llueva. El economista Agustín Echevarne. Echevarne, gracias, buen fin de semana, que es largo, Gracias, dicho sea de paso. Gracias, un gran abrazo.